Sean bienvenidos, amados hermanos, a este nuevo inicio de semana con una bendición del Padre que nos permite estar aquí con vida, teniendo ese privilegio de recibir su mensaje, recibir su palabra y su consejo. Aquí estamos una vez más. Invitarles a que dispongan su mente y corazón y se dejen ministrar por la palabra que viene a continuación. Bendito Padre, Rey y Señor. Aquí estoy, Padre, una vez más dándole gracias por su infinita misericordia, bondad y amor con que nos cubre, nos guarda y nos protege, amado Señor. Le doy gracias, Padre, por lo que usted hace sobre cada uno de nosotros, porque su gracia y, Señor, infinita paz está para que cada uno de nosotros alcance esa tranquilidad, Señor. Le doy gracias, Padre, porque su palabra la ha dejado como instrumento, como guía. La ha dejado, mi Rey, Señor, como un fundamento, Señor, de fortaleza para cada uno de nosotros, Padre. Exponemos delante de ti nuestra mente, nuestros corazones. Exponemos delante de ti, Señor, nuestra necesidad, mi Rey, Señor, de aprender, nuestra necesidad, Padre, de poder captar y comprender y colocar las cosas en su debido orden, amado Rey y Padre eterno. Mi Rey, Señor, deje que tu palabra nos ministre, que tu palabra nos confronte, nos limpie, nos lave, nos consagre, nos purifique. Que tu palabra, Señor, nos dé lo que necesitamos para poder crecer, para poder, Señor, entender y colocar las cosas en su debido orden, amado Padre. Quita toda venda, sordera, ceguera espiritual, levántanos, Padre. Danos, Señor, el entendimiento que necesitamos, Padre, para poder madurar y equilibrar nuestra vida. Mi Rey, Señor, te pido, Padre, cubras cada uno de nuestros hogares, nuestros negocios, que cubras cada uno de nuestras vidas, Señor, desde la cabeza a los pies con tu sangre poderosa, que quites todo estorbo, Padre, en el nombre de nuestro Mesías. Yo se lo pido todo, Padre. Amén y amén. Sean todos bienvenidos, amados Sajín, amadas Sahayot, una vez más, de parte de la Keilah, ella Asher ella le da la cordial bienvenida a esta nueva oportunidad que el Abacadosh nos permite venir a recibir esta enseñanza con el propósito de poder estudiar una vez más la palabra que el Padre nos ha dejado, que el Abacadosh nos ha dejado, para que cada uno de nosotros podamos ser edificados para poder alcanzar la plenitud de ese varón perfecto. Les recuerdo, estamos estudiando el libro de Jueces, es decir, el Sefer Shoftim, el libro de Jueces, el que hemos empezado. Estamos en el capítulo 1 y vamos a darle continuidad a la segunda parte. Vamos a hacer una remembranza de la parte que vimos la semana pasada. Estuvimos estudiando en el capítulo 1, vimos los versos del 1 al 7, en donde concluimos, vimos la parte de la conquista que Judá y Simeón hicieron en la derrota del rey que se llama Adoni-Besek. Adoni significa Señor, Adoni y Besek significa relámpago. Por lo tanto, era un hombre muy temido, pero para Judá y Simeón, ellos no le temieron a este rey y pudieron conquistar la ciudad que llevaba el mismo nombre del rey, que se llama Besek, y pudieron conquistar, persiguieron al rey y lo mutilaron, sus dedos pulgares, tanto de las manos como de los pies. Lo describe la palabra en la cita bíblica que leímos, y el relato pues muestra que este rey tenía bajo su cobertura a 70 reyes, los cuales tenían
las mismas situaciones que él le hizo a estos 70 reyes fue la misma situación con las que lo mutilaron a él, ¿verdad? Que le quitaron los dedos pulgares de las manos y de los pies. Vimos esa parte. Y esto pues obviamente tiene también otra connotación, otro significado del diferente, que podríamos visualizarlo diferente al que vimos la vez anterior, el cual expresa o simboliza un ministerio, porque los 5 dedos de la mano, cada dedo tiene una simbología de cada uno de los ministerios con los que están conformados el ministerio que el Padre ha dejado establecido en su palabra, el cual se describe en el libro de Efesios capítulo 4 verso 11 en adelante, en el cual dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Entonces, se considera el dedo pulgar como símbolo de un apóstol, porque es el que genera la cobertura de los demás dedos, porque cuando usted cierra su mano, cierra sus dedos, es el dedo pulgar el que presiona a los 4 dedos restantes, es la cobertura de los demás ministerios. Entonces, esa es una figura de la posición, además de, como lo vimos la semana pasada, que también decíamos que simboliza la fuerza, que sin el dedo pulgar no se ejerce ninguna fuerza. También hablábamos de que el dedo pulgar sin el dedo pulgar es imposible que haya firmeza para poder manejar una espada, para poder manejar un escudo, que es lo que ellos utilizaban en la guerra para poder defenderse. Entonces ellos, en el sentido espiritual, podríamos decir que sin el dedo pulgar, la espada se conoce como la palabra del Señor. Entonces, sin el dedo pulgar no tenemos cómo podernos sujetar al conocimiento pleno de la palabra. Pero, más sin embargo, por medio de la ayuda del Ruach Kadosh, nosotros tenemos que pedir la fortaleza para poder tener esa firmeza de poder manejar la espada que es su palabra. Esto nos da pues la precisión prácticamente de que tenemos que pedir la ayuda al Ruach Kadosh para poder tener el respaldo y poder manejar cualquier situación de fortaleza y no tener que estar recogiendo migajas como lo hacían los reyes, los 70 reyes que estaban bajo la mesa de este rey Adonibesec, que estaban recogiendo migajas. Esta es una breve reseña de lo que vimos la semana pasada. Vamos a entrar a la segunda parte del contenido de esta semana, y vamos a darle la continuidad a partir del verso 8
La segunda parte va a estar denominada como las victorias de Judá. Ese sería el tema, las victorias de Judá. Y le vamos a dar lectura a partir del verso 8, como lo mencionábamos. Y dice así: y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén, y la tomaron y pasaron a sus habitantes a filo de espada, y pusieron fuego a la ciudad. 9. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Ahimán y a Talmai. Es importante, amado Sajín, que tomemos un poquito de referencia geográfica de la historia, ya que Hebrón es una tierra muy importante porque la palabra, la Tanaj, hace mención en muchas citas bíblicas de esta ciudad, de esta zona, y es un lugar, y Hebrón prácticamente puede denominarse en el sentido hebreo como Hebrón, y puede denominarse como un lugar de pacto, un lugar de alianza. También es un lugar conocido por los hijos de levitas de Coat, y fue un fundador de la familia de los coatitas. Esto podemos verlo como un marco de referencia en el libro de Shemón, en el Éxodo 6:18, porque por cuestiones de tiempo solo se los voy a mencionar, no lo vamos a leer. Dice que cuyos miembros fueron llamados todos los que vivían en Hebrón. Todas las personas se les denominaban hebronitas. Es importante también conocer que la ciudad estaba ubicada al sur de la zona montañosa de Judá. Esta parte también la hace referencia en el libro de Yehoshua, en el capítulo 15, verso del 48 al 54. Esto pues recientemente lo hemos leído, pero como es parte histórica probablemente la leímos de corrido sin hacer mayor énfasis, pero solamente estamos haciendo una breve reseña para que ustedes vean el por qué la importancia de la tierra Hebrón, porque la Biblia, la Tanaj, hace mención en muchas citas bíblicas de esta ciudad. Dice también que esta tierra de Hebrón había sido edificada 7 años antes de Zoán. Es decir, Zoán era un lugar en Egipto, y hace referencia en Números capítulo 13, 22. Su nombre original fue Kiriat Arba. Hebrón antes fue conocida como Kiriat Arba. También este nombre con el cual se conoció anteriormente también lo hace referencia en el libro de Génesis, capítulo 23, verso
2. En Josué capítulo 20, verso 7. Es decir, en más de 2 libros está referenciado el nombre, como se denominaba antes de referirse como Hebrón. El pueblo de este lugar ya existía en tiempos de Abraham. Por un periodo vivió en sus proximidades en un lugar donde compró una parcela para sepulturas. Se utilizó, ya el hermano Ángel nos ha hecho referencia varias veces en algunas enseñanzas de que Abraham compró esta propiedad para sepultura de Raquel, ¿verdad? Dice también de que el lugar fue llamada la cueva de Macpela, y hace referencia a esto en el libro de Génesis 13, verso 18, y Génesis 23, versos del 2 al 20. También Isaac y Jacob también vivieron en Hebrón por algún tiempo. Y también se encuentran referenciados en el libro de Génesis, en el capítulo 35, verso 27, capítulo 37, versos 13 y 14. Además, hace referencia que sus habitantes originales fueron los gigantes anaseos, o sea, los que se conocían como Anak. Esto lo vemos referenciado también en el libro de Números, capítulo 13, verso 22, en Yehoshua, capítulo 11, verso 21, y también los heteos moraron primitivamente en ese lugar. Eso lo hace referencia en el libro de Génesis, capítulo 23, versos del 3 al 16. Oham se llamaba el rey de Hebrón en el tiempo de la invasión israelita. Este era un rey amorreo y hace referencia en el libro de Yehoshua, capítulo 10, verso del 3 al 5. ¿Por qué solamente les estoy haciendo mención de la referencia? Porque no solamente es una parte histórica de los lugares donde en Tanaj se hace referencia del nombre de Hebrón, ¿verdad? En sí, recuerde que lo que vamos a estudiar ahora es la conquista que hizo Judá a esa tierra. Entonces ahorita solamente estamos prácticamente haciendo un marco de referencia de lo que fue o de lo que fue esa tierra. Entonces el rey se llamaba Oham y peleó contra Yehoshua, pero fue derrotado por Yehoshua y fue muerto, y la ciudad fue capturada. Más sin embargo, parece que algunos de los restos de la población regresaron porque tuvo que ser por la razón que tuvo que ser conquistada por Caleb, a quien más adelante vamos a hacer referencia de la información que en esta misma cita bíblica vamos a leer al respecto.
También se dice que fue cedida a los sacerdotes y destinada como una ciudad de refugio. Se recuerda que estudiamos también eso en el libro de Yehoshua, que hubieron ciudades destinadas como ciudad de refugio. Entonces Hebrón fue parte de esas ciudades. Hoy en día, esta localidad de Hebrón está situada en una parte que se conoce como Cisjordania, en Palestina, y una de las ciudades permanentemente habitadas más antiguas en el Oriente Medio, situada a unos 30 kilómetros al sur de Jerusalén y enclavada en los montes de Judea. Entonces, entrando ya prácticamente al tema, dice la palabra que combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron. Aquí se registra que la ciudad de Jerusalén cayó delante de Judá y fue ocupada por un tiempo por Adonai Besek, que fue el rey que derrotó Judá y Simeón. Pero este rey, cuando lo derrotaron, fue llevado allí y allí murió en Jerusalén. Eso lo vimos anteriormente en los versos del 1 al 7. También dice la palabra que se marchó Judá contra el cananeo y que habitaba, es decir, que en Hebrón había quedado habitando muchos cananeos. Entonces Judá también tenía que conquistar Hebrón. Recuerde que la ciudad fue dada a Caleb y este tenía que ser fiel a su familia y tenía que conquistarla toda para poderla entregar la tierra completa a su familia. Vamos a irnos al Sefer Yehoshua para hacer esta referencia, y esta porción sí la vamos a leer. El Sefer Yehoshua, capítulo 15, verso 13 en adelante, vamos a leer hasta el 19, porque aquí sí estamos dando el marco de referencia de la conquista que Judá hizo a este lugar de Hebrón. Y dice así el 13: Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Yahweh a Yehoshua, la ciudad de Kiriat Arba. Recuerde que Kiriat Arba se llamaba antes Hebrón. Sin embargo, dándole continuidad al tema, dice: padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó allí a los 3 hijos de Anac, Sesai y Ahimán y Talmai, hijo de Anac. Estos eran gigantes, recuerde. De allí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Shefer. Y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Shefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer.
y la tomó Otoniel de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba él, la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar, y ella entonces se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: concédeme un don. Puesto que me has dado tierras del Negev, dame también fuentes de agua. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Es decir, amado Sajín, aquí podemos ver, esta lectura la hemos hecho para poder recordar que en el libro de Yehoshua está referenciado lo que sucedió y lo que hoy en día Judá está haciendo, la conquista a Hebrón. Entonces, Hebrón era la antigua ciudad de Abraham, recuerde, y la ciudad que desanimó a los 10 espías infieles de tomar la tierra prometida en los días de Moshe. Recuerde que en la época de Moshe, cuando el Abacadosh les había ofrecido la tierra prometida al pueblo de Israel, a los Bene Israel, les había ofrecido la tierra prometida, mandaron a unos espías para poder evaluar la tierra, y debido a que lo vieron a los hijos de Anac, que eran muy grandes los que vivían allí, entonces se desanimaron y no quisieron ellos traer buenas noticias de ese lugar. Esto lo podemos ver referenciado en el libro de Números. Recuerde que Números, vamos a irnos a Números, vamos a leerlo para recordarlo. Números capítulo 13, verso 22 y 23 son los que vamos a leer rápidamente. El Shefer de Balmirba, capítulo 13, verso 22 y 23, y dice así: y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán y Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Esas fueron las muestras de las frutas que se daban en la propiedad. Mas, sin embargo, estos espías venían desanimados porque habían visto a los gigantes y les tuvieron temor. Pero traían muestras de los frutos que allí se producían. En el libro de Jueces, capítulo 1, verso 9, describe 3 grandes divisiones geográficas de Israel.
ahorita prácticamente hemos leído 8, 9 y 10 únicamente. No hemos avanzado mucho. Pero en el 9 describe 3 grandes divisiones geográficas. Vamos a darle una leída para recordar lo que nos describe. Dice: después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Entonces, como les decía, dice que en las montañas, la región literalmente montañosa la describía entre Jerusalén y Hebrón. El Negev era la zona sur que está en el área semiárida entre Hebrón y Cades de Barnea. El llano, algunas veces la llamaban el Selpelá, de la palabra hebrea utilizada allí. Esta es la región de las faldas de las colinas que van del norte al sur entre la planicie costera y la cordillera central. Entonces, definitivamente, en la lectura encontrábamos una parte donde cuando Acsa le pide que le conceda, Otoniel a ver, vamos a ir más despacio. Dice que Caleb iba a atacar a Kiriat Sefer y él ofreció dar a su hija Acsa por mujer a quien conquistara la zona. Entonces Otoniel tomó a Acsa por mujer, y cuando él la tomó por mujer, le pidió que le concediera un deseo para que le diera más tierras del Negev. Entonces, cuando él le pide que le conceda ese don, ella, relativamente hablando, es como que si se puso a orar para que le tocara el corazón, y cuando ella hiciera la petición, no dudara el Padre en concederle el deseo de su corazón. En este caso, así nosotros, cuando nos acercamos a la presencia del Padre, debemos de saber lo que necesitamos para pedirle. Debemos de llegar delante de la presencia con la petición bien específica, la cual debemos de considerarla de antemano. ¿Qué es lo que vamos a pedir? Nosotros tenemos que tener la certeza, pensar en lo que vamos a pedir antes de comenzar
a hacer una oración antes y luego de orar. En la petición, en la oración, cuando pidamos como personas de negocios que somos, qué es lo que queremos, con cosas bien específicas, porque el Padre no se va a molestar. El Padre, si nosotros, dice la palabra, concedemos a nuestros hijos las cosas terrenalmente hablando, cuanto más Él concederá lo que nosotros le pidamos. Entonces nosotros, así como esta mujer, Axa, se acercó a su padre para hacer la petición, para que le asignara y le pudiera dar propiedades adicionales a las que ya le había dado. Así nosotros podamos acercarnos a Él y pedir lo que nosotros estamos necesitando. Entonces, pasemos a otro punto. Otro lugar que también ellos tenían que conquistar era la ciudad de las palmeras. Este era otro nombre de la ciudad de Jericó, que los cenezeos se fueron para este desierto al oeste de la Masada y estaba ubicada más o menos a la orilla del mar Muerto, según la referencia bíblica. Además, estaba un poco lejos de Gaza y Ascalón, estaba de ida hacia la costa y después se convirtieron en fuertes llanos de Palestina. Pero ellos tenían temor porque había que conquistar esas tierras y tenían temor, pero porque acuérdense de que ellos no tenían la convicción, se les olvidaba que había alguien que estaba con ellos, se les olvidaba que tenían al Todopoderoso a su favor. Y ellos se ponían a pensar que los otros tenían carros errados y eso era algo que los impresionaba y que tenían temor a que no tuvieran la victoria que Judá esperaba. Mas, sin embargo, esto fue algo que ellos no tomaban muy en cuenta, que había alguien mayor que estaba militando con ellos. Ellos no se acercaron al Padre para saber que estaban recibiendo la ayuda de parte del Padre para pelear esa batalla. Ellos estaban hablando
y hablaban más de la falta de confianza por parte de Judá que de la superioridad militar cananea que ellos veían, porque ellos veían los carros que no eran ningún problema para el pueblo, pero para el pueblo que estaba con Yahweh sí era problema, porque ellos confiaban que el mayor es el que estaba con ellos. Pero cuando ellos veían aquellos que venían con carros errados, a ellos se quebrantaban y ellos perdían fuerza. Pero la actitud debió ser de ellos diferente. Mas sin embargo, ellos estaban actuando de una forma en la cual perdían la confianza y se les olvidaba lo que establece el libro de Salmo 27, en el cual dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Yahweh, nuestro Eterno, tendremos memoria. A ellos se les había olvidado eso. Y con esto voy a cerrar. Para que a usted y a mí jamás se nos olvide que no importa las circunstancias y las situaciones adversas que vengan contra nosotros, nosotros siempre tenemos que saber que nuestra confianza tiene que estar en el Todopoderoso y que nunca tiene que olvidarse que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Eso jamás se nos tiene que olvidar, amado Sajín, para poder llegar ante el trono de la gracia y poder pedir, para poder saber pedir y pedir bien las peticiones que en oración cada uno de nosotros hacemos cuando nos encontramos con necesidad o debilitados o presentando cualquier petición para fortalecernos o para pedir una respuesta, sabiendo que Él escucha a aquel que le busca. Con esto doy por terminada la enseñanza de este día y esperamos para la próxima semana darle continuidad al tema. Recordarle que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Hasta pronto, amado Sajín. Que la gracia y la shalom esté con cada uno de nosotros, donde quiera que usted nos escuche. Hasta pronto. Amados hermanos, llegamos al cierre de esta transmisión, pero más sin embargo siempre está recordarles que pongan en práctica lo que hemos aprendido este día, que pongamos nuestra mente, nuestro corazón para comprender las cosas que hemos adquirido este día y que estemos pendientes de la oración de los niños. Pues desearles que el Padre nos bendiga siempre y que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros. Síguenos en Facebook y en YouTube como Yo Soy el que Soy, Iglesia de Cristo.